La posada del Valle Alto se parecía a cualquier otra posada de madera en los Alpes suizos. Se ubicaba al pie de glaciares, en los desfiladeros rocosos y áridos que se intercalan con las cumbres montañosas. Sirve como punto de descanso para los viajeros que cruzan al paso de Hemi. Operativa durante 6 meses al año, la posada es habitada por la familia de Jan Müller. Sin embargo, cuando la nieve comienza a caer y el valle se vuelve intransitable, el padre y sus 3 hijos se trasladan dejando la casa en manos del viejo guía, Gaspard, junto con el joven guía, Ulrich Kunzi y Sam, un gran perro de montaña. Los 2 hombres y el perro permanecen hasta la primavera en su prisión nevada, contemplando solo las inmensas laderas blancas de los Alpes, rodeadas de cumbres brillantes y etéreas, mientras están cerrados, bloqueados y sepultados por la nieve que se levanta a su alrededor, envolviendo, atando y aplastando la pequeña posada, cubriendo el techo, tapando las ventanas y bloqueando la puerta. Era el día en que la familia Müller iba a regresar a Loche, ya que el invierno se acercaba y el descenso se volvía peligroso. 3 mulas partieron primero, cargadas de equipaje y conducidas por los 3 hijos. Luego la madre, Jen Müller, y su hija Louise montaron una 4ª mula y partieron también, seguidas por el padre, acompañado por los 2 guías que escoltarían a la familia hasta el borde del descenso. Primero pasaron alrededor del pequeño lago, ahora congelado, al pie de la masa rocosa que se extendía frente a la posada, y luego continuaron por el valle, dominado por cumbres nevadas en todas direcciones. Un rayo de sol iluminó el pequeño desierto brillante y helado, llenándolo con una luz fría y deslumbrante. No había seres vivos en este vasto océano de montañas. Ningún movimiento rompía la inmensa soledad y ningún sonido alteraba el profundo silencio. Poco a poco, el joven guía, Ulrich, un suizo alto de largas piernas, dejó atrás al viejo Müller y a Gaspard, alcanzando la mula que llevaba a las 2 mujeres. La más joven lo miró a medida que se acercaba, como llamándolo con sus ojos tristes. Era una joven campesina rubia, cuyos cabellos pálidos y mejillas lechosas parecían haber perdido su color por su larga estadía entre los hielos. Al llegar junto al animal que montaba, dejó su mano sobre la grupa y redujo la velocidad. La madre Müller comenzó a hablarle, enumerando en detalle todo lo que tendría que atender durante el invierno. Era la primera vez que se quedaría allí arriba, mientras que el viejo Gaspard ya había pasado 14 inviernos entre las nieves en la posada del Valle Alto. Ulrich escuchaba sin parecer comprender y miraba sin cesar a la muchacha. De vez en cuando respondía: «Sí, Madame Müller», pero sus pensamientos parecían lejanos y sus facciones calmadas permanecían inmóviles. Llegaron al lago Daube. Su amplia y congelada superficie se extendía al final del valle. A la derecha se veían las negras, puntiagudas y rocosas cumbres de las montañas junto a las enormes morrenas del glaciar Lommern. Al acercarse al paso de Hemi, donde comienza el descenso a Loech, contemplaron de repente el inmenso horizonte de los Alpes del Valais, del cual el amplio profundo valle del Ródano los separaba. A lo lejos había un grupo de cumbres montañosas blancas, desiguales, planas o puntiagudas, que brillaban al sol. El Mischabel con sus 2 picos, el enorme grupo del Weisshorn, el pesado Bruneckhorn, la excelsa y formidable pirámide del monte Cervino, ese asesino de hombres, y la Dent Blanche, esa monstruosa coqueta. Entonces, debajo de ellos, en un agujero tremendo, en el fondo de un abismo aterrador, percibieron Loche, donde las casas parecían granos de arena que se habían arrojado a esa enorme grieta que termina y se cierra por el Hemi y que se abre abajo en el Ródano. La mula se detuvo al borde del camino, que serpentea y gira continuamente, regresando luego, de forma fantástica y extraña, a lo largo de la ladera de la montaña hasta el casi invisible pequeño pueblo a sus pies. Las mujeres saltaron a la nieve y los 2 ancianos se unieron a ellas. «Bueno», dijo el padre Müller, «adiós, y mantengan el ánimo hasta el próximo año, amigos míos». Y el viejo Gaspard respondió: «Hasta el próximo año». Se abrazaron y luego Madame Müller, a su vez, ofreció su mejilla, y la muchacha hizo lo mismo. Cuando llegó el turno de Ulrich, susurró al oído de Louise: «No olvides a los de allá arriba». Y ella respondió: «No», en un tono tan bajo que él adivinó lo que había dicho sin oírlo. «Bien, adiós», repitió Jan Müller, «y no enfermes». Y yendo delante de las 2 mujeres comenzó el descenso, y pronto los 3 desaparecieron en la primera curva del camino, mientras los 2 hombres regresaban a la posada del Valle Alto. Caminaron lentamente, uno al lado del otro, sin hablar. Había terminado,
y estarían solos juntos durante 4 o 5 meses. Entonces Gaspar comenzó a relatar su vida el invierno pasado. Se había quedado con Michael Canol, quien ahora era demasiado viejo para soportarlo, porque podría suceder un accidente durante esa larga soledad. Sin embargo, no se habían aburrido. Lo único era decidirlo desde el principio, y al final se encontrarían muchas distracciones, juegos y otros medios para pasar el tiempo. Ulrich escuchaba con la mirada fija en el suelo, mientras en su mente seguía a quienes descendían hacia el pueblo. Pronto divisaron la posada, apenas visible, una figura diminuta al pie de ese inmenso oleaje de nieve. Al abrir la puerta, Sam, el gran perro rizado, comenzó a dar vueltas a su alrededor. «Vamos, muchacho», dijo el anciano Gaspard. «Ahora no tenemos mujeres, así que debemos preparar nuestra propia cena. Ve a pelar las papas». Ambos se sentaron en taburetes de madera y comenzaron a preparar la sopa. La mañana siguiente le pareció muy larga a Ulrich. El anciano Gaspar fumaba y escupía en el hogar, mientras el joven miraba por la ventana hacia la montaña nevada frente a la casa. Por la tarde salió y, revisando el terreno del día anterior, buscó las huellas de la mula que había llevado a las dos mujeres. Al llegar al paso de Gemi, se tumbó boca abajo y observó Loeche. El pueblo, en su fosa rocosa, aún no estaba cubierto por la nieve, protegido por los bosques de pinos que lo rodeaban. Sus bajas casas parecían piedras de pavimento en un gran prado visto desde arriba. La joven hija de Müller estaba ahora en una de esas casas grises. ¿En cuál? Ulrich estaba demasiado lejos para distinguirlas individualmente. Cuánto le hubiera gustado descender mientras aún podía. Pero el sol ya se había ocultado tras la alta cresta de las montañas y el joven regresó a la posada. El anciano Gaspar fumaba y al ver a su compañero entrar, le propuso un juego de cartas. Así se sentaron uno frente al otro, cada uno a un lado de la mesa. Jugaron durante mucho tiempo a un juego simple llamado brisca. Luego cenaron y se fueron a dormir. Los días que siguieron fueron similares al primero. Brillantes y fríos, sin nieve fresca. El anciano Gaspard pasaba las tardes observando águilas y otras aves raras que se aventuraban en aquellas alturas congeladas, mientras Ulrich regresaba regularmente al paso de Gemi para observar el pueblo. Después jugaban cartas, dados o dominó, perdiendo y ganando pequeñas cantidades, solo para mantener el interés en el juego. Una mañana, Gaspard, que se levantó primero, llamó a su compañero. Una nube blanca de rocío se movía, profunda y ligera, cayendo sobre ellos en silencio, cubriéndolos gradualmente bajo un espeso y pesado manto de espuma. Esto duró 4 días y 4 noches. Fue necesario liberar la puerta y las ventanas, cavar un pasaje y cortar escalones para pasar sobre ese polvo helado, endurecido por 12 horas de helada. Vivían como prisioneros y no se aventuraban fuera de su hogar. Habían dividido sus deberes, que cumplían con regularidad. Ulrich se encargaba de recoger, lavar y todo lo relacionado con la limpieza. También cortaba la leña, mientras Gaspar se ocupaba de cocinar y atender el fuego. Su trabajo regular y monótono se interrumpía con largos juegos de cartas o dados, y vivían en una gran tranquilidad y serenidad. Nunca se les veía impacientes o de mal humor, ni usaban palabras duras, pues habían acumulado una reserva de paciencia para su invierno en la cima de la montaña. A veces el viejo Gaspar tomaba su rifle y salía tras el rebeco, y ocasionalmente mataba a uno. Entonces había una fiesta en la posada del Valle Alto y se deleitaban con carne fresca. Una mañana salió como de costumbre. El termómetro afuera marcaba 18 grados bajo cero, y como el sol aún no había salido, el cazador esperaba sorprender a los animales en los alrededores. Estando solo, se quedó en la cama hasta las 10. Era de naturaleza dormilona, pero no se habría atrevido a ceder a su inclinación de esta manera en presencia del viejo guía, que siempre se levantaba temprano. Desayunó tranquilamente con Sam, que también pasaba sus días y noches durmiendo frente al fuego. Luego se sintió melancólico e incluso asustado por la soledad, y le invadió un deseo por su juego diario de cartas, como uno siente la ansia de un hábito confirmado, así que salió a encontrarse con su compañero, que debía regresar a las 4. La nieve había nivelado todo el valle profundo, llenado las grietas, borrado todos los signos de los 2 lagos y cubierto las rocas, de modo que entre las altas cumbres no había nada más que una inmensa, blanca regular, deslumbrante y congelada superficie. Durante 3 semanas, Ulrich no había ido al borde del precipicio desde donde había mirado hacia el pueblo y quería ir allí antes de subir las pendientes que llevaban a la montaña. Loeche también estaba ahora cubierto por la nieve y las casas apenas se distinguían, cubiertas como estaban por ese manto blanco. Luego, girando a la derecha,
Llegó al glaciar Loemmern. Avanzó con largas zancadas de montañés, golpeando la nieve, que estaba dura como una roca, con su bastón de punta de hierro, y con sus ojos penetrantes buscó la pequeña mancha negra que se movía a lo lejos, en esa enorme blanca extensión. Cuando llegó al final del glaciar, se detuvo y se preguntó si el anciano había tomado ese camino. Luego comenzó a caminar rápidamente a lo largo de las morrenas, con pasos inquietos. El día declinaba, la nieve se tornaba rosada y un viento seco y helado soplaba con rachas violentas sobre su superficie cristalina. Ulrich lanzó un largo, agudo y vibrante llamado. Su voz atravesó el silencio mortuorio en que dormían las montañas. Llegó a lo lejos, a través de olas profundas e inmóviles de espuma glaciar, como el grito de un ave cruzando el mar. Luego se desvaneció y nada le respondió. Comenzó a caminar de nuevo. El sol se había hundido tras las cimas de las montañas, que aún estaban púrpuras con el reflejo del cielo, pero las profundidades del valle se volvían grises, y de repente el joven sintió miedo. Le parecía que el silencio, el frío, la soledad, la muerte invernal de esas montañas se apoderaban de él, como si fueran a detener y congelar su sangre, hacer que sus miembros se entumecieran y convertirlo en un objeto inmóvil y congelado. Comenzó a correr, huyendo hacia su morada. Pensó que el anciano habría regresado durante su ausencia. Había tomado otro camino. Sin duda, estaría sentado frente al fuego, con un rebeco muerto a sus pies. Pronto divisó la posada, pero no salía humo de ella. Ulrich caminó más rápido y abrió la puerta. Sam corrió hacia él para saludarlo, pero Gaspar no había regresado. Ulrich, asustado, se dio la vuelta de repente, como si esperara encontrar a su compañero oculto en un rincón. Luego volvió a encender el fuego y preparó la sopa, esperando en cada momento ver al anciano entrar. De vez en cuando salía a ver si regresaba. Era ya totalmente de noche, esa noche pálida y mortecina de las montañas, iluminada por una delgada luna creciente amarilla, justo desapareciendo detrás de las cumbres. Entonces el joven entró y se sentó a calentar sus manos y pies mientras se imaginaba cada posible accidente. Gaspar podría haberse roto una pierna, haber caído en una grieta, dado un paso en falso y dislocado su tobillo. Y quizás estaba tendido en la nieve, vencido y rígido por el frío, en agonía mental, perdido y tal vez gritando por ayuda, llamando con todas sus fuerzas en el silencio de la noche. ¿Pero dónde? La montaña era tan vasta, tan escarpada y tan peligrosa en algunos lugares, especialmente en esa época del año, que habría necesitado 10 o 20 guías para caminar una semana en todas direcciones para encontrar a un hombre en ese inmenso espacio. Sin embargo, Ulrich decidió partir con Sam si Gaspar no regresaba para la 1 de la madrugada, y se preparó para ello. Puso provisiones para 2 días en una bolsa. Tomó su garfio de escalada de acero, se ató una cuerda larga, delgada y fuerte alrededor de la cintura, y se aseguró de que su bastón con punta de hierro y su hacha, que servían para cortar escalones en el hielo, estuvieran en orden. Luego esperó. El fuego ardía en la chimenea, el gran perro roncaba frente a él, y el reloj marcaba el tiempo tan regularmente como un corazón latiendo en su resonante caja de madera. Esperó, con los oídos atentos a sonidos lejanos, y se estremeció cuando el viento golpeó el techo y las paredes. Dio las 12 y tembló. Luego, asustado y tiritando, puso agua en el fuego para tener café caliente antes de partir, y cuando el reloj dio la 1 se levantó, despertó a Sam, abrió la puerta y se dirigió a la montaña. Durante 5 horas subió, escalando las rocas con sus garfios, cortando el hielo, avanzando continuamente y ocasionalmente levantando al perro, que permanecía abajo al pie de alguna pendiente demasiado empinada para él con la cuerda. Eran las 6 cuando llegó a una de las cumbres a las que el viejo Gaspar solía venir tras los rebecos, y esperó a que amaneciera. El cielo palidecía sobre él, y una extraña luz, naciente de no se sabía dónde, iluminó de repente el inmenso océano de cumbres montañosas pálidas que se extendían por 100 leguas alrededor de él. Se podría decir que esta vaga luminosidad surgía de la nieve misma y se extendía por el espacio. Poco a poco, las cimas más distantes adquirieron un delicado color carne rosado y el sol rojo apareció detrás de los pesados gigantes de los Alpes berneses. Ulrich partió de nuevo caminando como un cazador, encorvado, buscando rastros y diciendo a su perro: «Busca, viejo amigo, busca». Ahora descendía la montaña, escudriñando las profundidades de cerca, y de vez en cuando gritaba, lanzando un grito prolongado que pronto moría en esa vastedad silenciosa. Luego puso su oído a la tierra para escuchar. Creyó distinguir una voz y comenzó a correr, y gritó de nuevo, pero no volvió a oír nada más y se sentó exhausto y desesperado.
Hacia el mediodía desayunó y dio de comer a Sam, quien estaba tan cansado como él, y luego reanudó su búsqueda. Cuando llegó la noche todavía caminaba y había recorrido más de 30 millas por las montañas. Como estaba demasiado lejos para regresar a casa y demasiado cansado para arrastrarse más, cavó un hoyo en la nieve y se acurrucó en él con su perro bajo una manta que había traído. Y el hombre y el perro yacían lado a lado intentando mantenerse calientes, pero congelados hasta los huesos de todos modos. Ulrich apenas durmió, su mente asediada por visiones y sus extremidades temblando del frío. El día estaba amaneciendo cuando se levantó. Sus piernas estaban tan rígidas como barras de hierro, y su ánimo tan bajo que estaba a punto de llorar de angustia mientras su corazón latía de tal modo que casi caía de la agitación cuando creyó oír un ruido. De repente imaginó que también él moriría de frío en medio de esta inmensa soledad. El terror de tal muerte activó sus energías y le dio nuevo vigor. Descendía hacia el refugio, cayendo y levantándose, y seguido a distancia por Sam, que cojeaba sobre 3 patas, y no llegaron a la posada del Valle Alto hasta las 4 de la tarde. La posada estaba vacía, y el joven encendió fuego, comió algo y se fue a dormir, tan agotado que no pensó en nada más. Durmió por mucho tiempo irresistible, pero de repente una voz, un grito, un nombre, Ulrich, lo despertó de su profundo letargo y lo hizo sentarse en la cama. Había estado soñando. ¿Era uno de esos extraños llamados que cruzan los sueños de las mentes inquietas? No, aún lo escuchaba, ese grito reverberante que había entrado en sus oídos y se había quedado en su carne hasta las puntas de sus dedos nerviosos. Ciertamente alguien había gritado y llamado. Ulrich. Había alguien allí cerca de la casa, no había duda de eso, y abrió la puerta y gritó. ¿Eres tú, Gaspard? Con toda la fuerza de sus pulmones, pero no hubo respuesta, ni murmullo, ni gemido, nada. Estaba completamente oscuro y la nieve se veía pálida. El viento había aumentado, ese viento helado que quiebra las rocas y no deja nada vivo en esas alturas desiertas, y se presentaba en ráfagas súbitas, que eran más secantes y mortales que el ardiente viento del desierto, y nuevamente Ulrich gritó. «Gaspar», y entonces esperó de nuevo. Todo estaba en silencio en la montaña. Entonces tembló de terror y de un salto estuvo dentro del refugio, donde cerró y atrancó la puerta y luego cayó en una silla temblando por completo, pues estaba seguro de que su compañero lo había llamado en el momento en que expiraba. Estaba seguro de eso, tan seguro como uno lo está de estar vivo o de comer un pedazo de pan. El viejo Gaspard había estado muriendo durante 2 días y 3 noches en algún lugar, en algún agujero, en uno de esos barrancos profundos e intocados cuya blancura es más siniestra que la oscuridad subterránea. Había estado muriendo durante 2 días y 3 noches y acababa de morir entonces pensando en su compañero. Su alma, casi antes de ser liberada, había volado hasta el refugio donde Ulrich dormía y lo había llamado con ese poder terrible y misterioso que tienen los espíritus de los muertos para atormentar a los vivos. Esa alma sin voz había clamado al alma agotada del durmiente. Había pronunciado su último adiós, o su reproche, o su maldición sobre el hombre que no había buscado lo suficientemente bien. Y Ulrich sintió que estaba ahí, muy cerca de él, quizás detrás de la pared o detrás de la puerta que acababa de cerrar con llave. Vagaba como un pájaro nocturno que rozaba con sus alas una ventana iluminada, y el joven aterrorizado estaba listo para gritar de horror. Quería huir, pero no se atrevía a salir. No se atrevía, y nunca se atrevería a hacerlo en el futuro, porque ese fantasma permanecería allí día y noche, alrededor de la posada, mientras no se recuperara el cuerpo del anciano y no se depositara en la tierra consagrada de un cementerio. Cuando se hizo de día, Ulrich recobró algo de su valor con el regreso del brillante sol. Preparó su comida, dio algo de comida a su perro y luego permaneció inmóvil en una silla, torturado en su corazón mientras pensaba en el anciano tendido en la nieve. Y luego, tan pronto como la noche cubrió nuevamente las montañas, nuevos terrores lo asaltaron. Ahora caminaba de un lado a otro de la oscura cocina, que apenas estaba iluminada por la llama de una vela, y caminaba de un extremo a otro con grandes zancadas, escuchando si el terrible grito de la otra noche rompería nuevamente el silencio lúgubre afuera. Se sentía solo, infeliz hombre, como ningún hombre había estado solo antes. Estaba solo en este inmenso desierto de nieve, solo a 5000 pies sobre la tierra habitada, sobre la habitación humana, sobre esa vida agitada, ruidosa, palpitante, solo bajo un cielo helado.
Un deseo loco lo llevaba a huir, a cualquier lugar, a bajar al Oeche, arrojándose por el precipicio. Pero no se atrevía ni siquiera a abrir la puerta, pues estaba seguro de que el otro, el muerto, bloquearía su camino, para que no se obligara a permanecer allí arriba solo. Hacia la medianoche, cansado de caminar, agotado por el dolor y el miedo, finalmente cayó en un sopor en su silla, pues tenía miedo de su cama como uno tiene de un lugar embrujado. Pero de repente el estridente grito de la otra noche perforó sus oídos, y era tan agudo que Ulrich extendió sus brazos para repeler al fantasma, y cayó hacia atrás con su silla. Sam, que despertó por el ruido, comenzó a aullar como lo hacen los perros asustados, y caminó por toda la casa tratando de averiguar de dónde venía el peligro. Cuando llegó a la puerta, olfateó debajo de ella, oliendo con fuerza, con su pelaje erizado y su cola rígida, mientras gruñía con enojo. Ulrich, que estaba aterrorizado, se levantó de un salto y, sosteniendo su silla por una pata, gritó: «No entres, no entres, o te mataré». Y el perro, agitado por esta amenaza, ladró con enojo a ese enemigo invisible que desafiaba la voz de su amo. Poco a poco, sin embargo, se calmó y regresó a estirarse frente al fuego, pero estaba inquieto y mantenía la cabeza erguida y gruñía entre dientes. Ulrich, por su parte, recuperó el sentido. Al sentirse débil de terror, fue y sacó una botella de brandy del mueble y se bebió varias copas una tras otra, de un trago. Sus ideas se volvieron vagas, su valor revivió y un resplandor febril corrió por sus venas. Al día siguiente apenas comió algo y se limitó al alcohol. Así vivió durante varios días, como un animal ebrio. Tan pronto pensaba en Gaspar, empezaba a beber de nuevo y continuaba bebiendo hasta caer al suelo, vencido por la intoxicación. Y allí permanecía tirado boca abajo, completamente borracho, con las extremidades entumecidas y roncando ruidosamente. Pero apenas había digerido el licor enloquecedor y ardiente cuando el mismo grito, «Ulrich», lo despertaba como una bala atravesando su cerebro y se levantaba tambaleándose, extendiendo las manos para evitar caer y llamando a Sam para que lo ayudara. Y el perro, que parecía volverse loco como su dueño, corría hasta la puerta, la rascaba con sus garras y la mordía con sus largos dientes blancos, mientras el joven, con la cabeza echada hacia atrás, bebía el brandy a tragos, como si fuera agua fría, para que así enviara a dormir nuevamente sus pensamientos, su terror frenético y su memoria. En 3 semanas había consumido todas sus reservas de bebidas alcohólicas. Sin embargo, su borrachera constante solo aplacaba momentáneamente su terror, que resurgía con más fuerza en cuanto ya no podía seguir bebiendo para calmarlo. Su idea fija entonces, que había sido intensificada por un mes de embriaguez y que estaba continuamente creciendo en su soledad absoluta, lo penetraba como un barreno. Ahora caminaba por la casa como un animal salvaje en su jaula, poniendo su oído en la puerta para escuchar si el otro estaba allí y desafiándolo a través de la pared. Entonces, tan pronto como dormitaba, vencido por el cansancio, escuchaba la voz que lo hacía saltar de pie. Ulrich. Finalmente una noche, como hacen los cobardes cuando son llevados al extremo, saltó hacia la puerta y la abrió, para ver quién lo estaba llamando y obligarlo a que se callara. Pero una ráfaga de viento frío sopló en su rostro que lo heló hasta los huesos, y cerró y atrancó la puerta nuevamente de inmediato, sin notar que Sam había salido corriendo. Luego, mientras temblaba de frío, echó un poco de leña en el fuego y se sentó frente a él para calentarse, pero de repente se sobresaltó porque alguien estaba rascando la pared y llorando. Desesperado gritó, «¡Vete!», pero fue respondido por otro largo y triste lamento. Entonces, todos sus sentidos restantes lo abandonaron por el miedo. Repitió, «¡Vete!», y se dio vuelta para tratar de encontrar algún rincón donde esconderse, mientras la otra persona daba vueltas alrededor de la casa, llorando y frotándose contra la pared. Ulrich fue al aparador de roble, que estaba lleno de platos y provisiones, y levantándolo con una fuerza sobrehumana, lo arrastró hasta la puerta para formar una barricada. Luego, apilando el resto del mobiliario, los colchones, jergones y sillas, taponó las ventanas como cuando uno es atacado por un enemigo. Pero la persona afuera emitía largos y quejumbrosos lamentos, a los que el joven respondía con gritos similares, y así pasaban días y noches sin dejar de aullar el uno al otro. Uno continuamente caminaba alrededor de la casa y rascaba las paredes con sus uñas tan vigorosamente que parecía que quisiera destruirlas, mientras que el otro, adentro, seguía todos sus movimientos, inclinándose y apoyando su oído en las paredes y respondiendo a todos sus llamados con terribles gritos. Una noche, sin embargo, Ulrich no escuchó nada más y se sentó,
tan vencido por la fatiga que se durmió inmediatamente y despertó por la mañana sin ningún pensamiento, sin ningún recuerdo de lo que había ocurrido, como si su cabeza hubiera sido vaciada durante su pesado sueño, pero sintió hambre y comió. Finalmente el invierno terminó, así que la familia Müller emprendió el regreso a su posada. Tan pronto como alcanzaron la cima del ascenso, las mujeres montaron su mula y hablaron sobre los dos hombres que volverían a ver pronto. Estaban de hecho bastante sorprendidas de que ninguno de ellos hubiera bajado unos días antes, tan pronto como el camino estaba abierto, para contarles todo sobre su larga estancia invernal. Finalmente, sin embargo, vieron la posada, todavía cubierta de nieve como un edredón. La puerta y la ventana estaban cerradas, pero un poco de humo salía de la chimenea, lo que reconfortó al viejo Müller. Al acercarse a la puerta, sin embargo, vio el esqueleto de un animal que había sido despedazado por las águilas, un gran esqueleto que yacía de lado. Todos lo observaron de cerca y la madre dijo, «Eso debe ser Sam». Y luego gritó, «Hola, Gaspard». Un grito proveniente del interior de la casa le respondió, un grito agudo que uno podría pensar que lo había emitido algún animal. El viejo Müller repitió, «Hola, Gaspard», y escucharon otro grito similar al primero. Entonces los hombres trataron de abrir la puerta, pero resistió sus esfuerzos. Del establo vacío tomaron una viga para usarla como ariete y la lanzaron contra la puerta con todas sus fuerzas. La madera cedió y las tablas volaron en astillas. Entonces la casa fue sacudida por una voz fuerte y adentro, detrás de la credenza que estaba volcada, vieron a un hombre de pie, con el cabello cayendo sobre sus hombros y una barba descendiendo hasta su pecho, con ojos brillantes y nada más que harapos para cubrirse. No lo reconocieron, pero Luis Müller exclamó, «Es Ulrich, madre». Y su madre declaró que era Ulrich, aunque su cabello era blanco. Les permitió acercarse a él y tocarlo, pero no respondió a ninguna de sus preguntas y se vieron obligados a llevarlo a Loche, donde los médicos determinaron que había perdido la cordura. La joven Luis Müller casi murió ese verano de un declive, que los médicos atribuyeron al aire frío de las montañas. El fin.